una nota de Nancy Flores y que tiene que ver a propósito de la revisión que hizo sobre estos que está haciendo, como todos los demás equipos de Contralínea, de esta filtración, de este hackeo a la Sedena, estos documentos de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, pues una revisión con el ojo de Contralínea, una revisión más profunda de lo que nosotros consideramos que se ha estado publicando hasta este momento, y es que mucha de la información que se ha publicado pues han tenido como objetivo el, digamos que golpear a veces de manera muy estridente, pero sin mucho sustento, en este caso a la actual administración. Nosotros, por supuesto, que vamos a revelar lo que haya con respecto de esta administración y también de las anteriores, pero aquello que realmente pues vemos que tenga algún tipo de sentido, que nos explique el actuar de los anteriores gobiernos, del actual gobierno, y también que podamos señalar a nosotros irregularidades en estas administraciones. Y José Reyes, pues lo que Nancy Flores encontró precisamente en esta búsqueda que hizo, que en esta primera trabajo que presentamos sobre los documentos extraídos de la Sedena por parte del grupo de piratas cibernéticos Guacamaya, es que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Defensa Nacional clasificaba a los columnistas en positivos y en negativos, José Reyes. En efecto, esta información de Guacamaya señala que de estos, 21 fueron catalogados con una tendencia positiva hacia la Secretaría de la Defensa Nacional y el gobierno peñista, y 18 con una tendencia negativa. El reporte militar fechado el 27 de febrero de 2017 y firmado por el Estado Mayor Presidencial de la Defensa Nacional y la Sección de Análisis de la Acción General de Comunicación Soñal, señala que los columnistas se identificaban no solo con su nombre, sino también con fotografía de su rostro y el medio de comunicación en el cual publicaban en aquel momento sus opiniones, Sósimo. Así es, pues se trata de 39 opinadores, José Reyes, como bien has comentado. Nosotros estaremos publicando precisamente aquí en su pantalla, podrá ver algunas de las listas, tanto de los que tenían una opinión positiva, de acuerdo con la propia Secretaría de la Defensa Nacional, y también de aquellos que tenían opinión, dice, negativa. Decíamos, son 39 opinadores y periodistas. Los columnistas se identifican no solo con su nombre, sino también con fotografía de su rostro y el medio de comunicación en el cual publicaban en aquel momento sus opiniones, José Reyes. Así es, Sósimo. Entre los que fueron denominados con tendencia positiva a ojos de la Sedena en aquel momento, encabezada por el general Salvador Cienfuegos, se encuentran Juan Ibarrola Carreón de Milenio, Jorge Fernández Menéndez de Excelsior, José Cárdenas, también de Excelsior, Joaquín López Dóriga de Milenio Diario, Carlos Marín de Milenio Diario, Ciro Gómez Leiva de El Universal y Grupo Fórmula, Dolores Ayala Nieto, Fundación Solo por Ayudar, Santos Mondragón Barrientos, Foro TV, Javier Oliva Posada, El Sol de México, Ana Rosa Palma, Grupo Radiorama, Ana María Salazar, El Financiero, Federico Ponce Rojas, Excelsior, José Luis Camacho Vargas, El Sol de México, Juan Carlos Ramírez Hernández, de Indicador Político, Juan Bustillos, de Impacto, Miguel Ángel Godínez García, Excelsior, Coronel retirado Jorge Nuño Jiménez, del Centro de Estudios Económicos Sociales del Tercer Mundo, AC, Abraham Mohamed Samilpa, de la revista Candelero, Ciro Di Constanzo, de Excelsior, Denise Merkel Salmón, de Televisa, y Sergio Sarmiento Fernández de Lara, de Reforma, Radio Red, Azteca y Proyecto 40, Sósimo. Así es, José Reyes, pues estamos viendo aquí en esta lista algunos de los periodistas que más populares, podríamos decirlo, hasta hace algunos meses. Muchos de ellos, por supuesto, mantienen su popularidad. Muchos de ellos también aquí siempre se vieron sus escritos prácticamente como voceros del propio régimen de Enrique Peña Nieto, y particularmente diciendo que la propia Sedena, reconociéndoles que tenían una cobertura positiva hacia
hacia la propia Sedena, el caso de algunos de ellos que podríamos decir, pues sí, prácticamente eran voceros, el caso de Juan Ibarrola Carreón y algunos otros, Jorge Fernández Menéndez, por supuesto, y también podríamos decir que habrá algunos aquí que no necesariamente es de que fueran voceros, pero que tenían un trabajo de justificación hacia lo que se estaba realizando durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en materia de Fuerzas Armadas, mientras que en la lista de los columnistas con tendencia negativa, de acuerdo con este propio documento interno de la Secretaría de la Defensa Nacional, hackeado por este grupo de piratas cibernéticos Guacamaya, citan a Isabel, con tendencia negativa, dicen para ellos, en ese momento citan a Isabel Arvide, de Ovaciones, Roberto Samarripa, de Reforma, Katia de Artigues, de La Universal, Octavio Rodríguez Araujo, de La Jornada, Luis Soto, de 24 Horas, Miguel Ángel Velázquez, de La Jornada, Julio Hernández López, de La Jornada también, Pedro Peñalosa, del Sol de México, Carlos Loret de Mola, del Universal, Denise Eugenia Dresser Guerra, de Reforma, MBC Radio y 102.5 FM y Foro TV, Anabel Hernández, de Proceso, Juan Vélez Díaz, de Proceso, Sósimo Camacho, de Contralínea, Miguel Vadillo, de Contralínea, Ricardo Rafael, del Universal, Raimundo Rivapalacio, del Financiero, Carmen Aristegui, de CNN y Sergio Aguayo, de Animal Político. José Reyes. Así es, Sósimo. Lamentable, pues, que la Secretaría de la Defensa Nacional haga esta caracterización de suponiendo, pues, que el artículo 6º constitucional garantiza la libertad de expresión y de información y, por lo tanto, de acuerdo al reporte que nos envía Nancy Flores, tomado de los hackers de Guacamaya, resulta evidente, pues, cómo esta clasificación entre buenos y malos es de todas formas maniquea, pero bueno, pues finalmente es la función de la Secretaría de la Defensa Nacional mantener o que mantenía y sigue, pues, hasta la fecha, de acuerdo con los millones de documentos que dio a conocer Guacamayas, como el máximo poder militar en el país se encuentra infiltrado en todos los sectores de la sociedad, sobre todo a las personas políticamente expuestas, entre ellos los periodistas de todos los medios de comunicación. Al respecto, el presidente de la República ha señalado en otras ocasiones que en su gobierno no hay espionaje a periodistas ni columnistas. Afirmó que son falsos los señalamientos sobre este tema de espionaje a el sector periodístico del país que recientemente vino a colación en los medios de comunicación. ¿Para qué los vamos a espiar?, dijo el presidente, si son predecibles, y cuestionó que desde hace 2 años no lee ninguna columna, por ejemplo, de sus máximos opositores, Carlos Loret de Mola y Héctor de Mauleón, Mario Maldonado, Salvador García Soto, Javier Tejado Dondé y Raimundo Rivapalacio, entre otros, por considerar el primer mandatario que se trata de un lugar común. López Obrador afirmó que el periódico El Universal, medio que difundió denuncias sobre presuntos actos de espionaje contra periodistas, columnistas y defensores de derechos humanos, se dedica a difamar y pertenece al AMPA del periodismo, dijo textualmente el presidente. Reiteró que la calumnia cuando no mancha tizna y es una de las máximas de este tipo de periodismo, consideró López Obrador, por lo que anunció que en las próximas conferencias matutinas presentará una sección que, pues desde luego ya tiene prácticamente varios meses, denominada ¿Quién es quién en las mentiras? Sósimo. Bueno, así es esta determinación del propio presidente, pues ya tiene tiempo para hacer frente, ha dicho, a las propias calumnias. Y José Reyes, en interesante, pues digamos, información, como tú bien comentas, parte de la actividad de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, y que hay que recordar, estamos hablando de esta lista que se elaboró durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y en este sentido, pues también una cuestión chusca, José Reyes, en lo que a mí respecta de entrada, pues qué bien que me hayan catalogado en ese punto, en el de una cobertura negativa, si es que por negativa entienden, pues crítica como tiene que ser cualquier periodista frente a quien se encuentre en posición de poder. No sabemos si haya listas actuales también del gobierno actual. El presidente de la República ha dicho que no se espía a los periodistas,
periodistas. En este momento no hay alguien que le pueda probar eso, que se esté espiando. Si es que la llega a ver, pues digo, de nueva cuenta me gustaría aparecer entre los críticos, entre los negativos, en el sentido de que lo que hace un periodista pues es precisamente fijarse en aquello que está mal para tratar de que se corrija, José Reyes. Y también, como decíamos, la parte chusca es que la fotografía que incluso ustedes pueden ver aquí en www.contralinea.com.mx de este listado de periodistas donde por Contralínea se ubica a Miguel Vadillo, el director de esta publicación, y a mí, pues también comentar que esa fotografía pues no es mía. Al parecer no hicieron muy bien su trabajo quienes andaban dándole seguimiento a determinados periodistas en el sexenio de Enrique Peña Nieto. José Reyes. Así es, Sósimo, hay que advertir que es importante que en la nueva etapa del actual régimen hay mayor apertura pues a la libertad de expresión y se ha planteado incluso un programa de beneficios para los comunicadores, lo cual significa pues que de alguna manera representa una modificación respecto a los sexenios anteriores que no solo vivieron, digamos, al día con día mediante el chayo y el control publicitario o el veto publicitario, de acuerdo con los intereses o de acuerdo con quien se identificara con el régimen en turno de el Partido Acción Nacional, entre Fox y Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El parteaguas significó en este sexenio en donde pues se abrieron todos los archivos de naturaleza confidencial, considerando pues desde el CISEN hasta otros órganos de inteligencia del país que han dado cuenta. Por ejemplo, nosotros en las páginas de nuestra revista hemos dado cuenta de múltiples casos pues de información que en otra época hubiera podido ser imposible, de tal manera que estos señalamientos de guacamayas contribuyen pues a establecer pues una diferencia también de cómo operaba la Secretaría de Defensa Nacional y de cómo en este sexenio tuvo un viraje a partir pues de el cambio político y de la necesidad de que este órgano militar tenga mayores instrumentos de medición de su ejercicio, tanto respecto del uso de la fuerza letal como de la parte de el espionaje, que como ya también se ha reiterado en las conferencias mañaneras, se realiza solo para cuestiones de carácter de inteligencia, que no así para persecución e intimidación de personajes de la vida pública, periodística o de defensores de derechos humanos del país, Sósimo. Así es, José Reyes, pues como decíamos, no somos ingenuos. Por supuesto que la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con la sección segunda del Estado Mayor de la Defensa que tiene como misión la inteligencia, las labores de inteligencia, y sabemos que incluso podremos decir que hasta natural que haya un seguimiento sobre lo que se publica, sobre lo que cada medio y cada periodista informa acerca del país y particularmente de lo que ocurre con la propia Sedena y con elementos de su interés, aquello que tiene que ver con movimientos armados, con narcotráfico, con subversión, con movimientos sociales. Pues sabemos que la Sedena hace un seguimiento que esperemos que sea meramente informativo, para saber lo que se está publicando de inteligencia en realidad y no sea un seguimiento pues con otros fines. Como bien comentabas, José Reyes, creo que sí hay una diferencia entre las Fuerzas Armadas, por lo menos en su carácter ya de la ejecución de políticas públicas, aunque también pues sabemos que la transformación de las Fuerzas Armadas no se realiza por decreto. Son varios años los que probablemente irán pasando para que, y se insista en ello, para que haya unas Fuerzas Armadas pues más cercanas realmente a la población. Se ha comentado mucho por parte, por ejemplo, del Poder Ejecutivo actual, Andrés Manuel López Obrador, que todo depende de quien esté al frente de como comandante supremo de estas Fuerzas Armadas mexicanas, y que aquellos errores que cometieron los militares fue gracias
a que recibieron pues órdenes del Poder Supremo, que es civil y es el de titular del Poder Ejecutivo. Sin embargo, José Reyes, pues yo creo que los militares siguen teniendo mucha responsabilidad. Los militares no estaban obligados a acatar órdenes que eran ilegales, y creo que en un momento los militares debieron de haber dicho que no al Poder Civil, porque les estaban ordenando, como decíamos, órdenes militares que implicaban además crímenes de lesa humanidad, crímenes en contra de la población. ¿Qué tipo de gloria puede tener un ejército al que le matan masacrar a su propia población y lo hace? Entonces hay que, pues también es la crítica hacia las Fuerzas Armadas, que nunca estuvieron obligadas a acatar órdenes porque eran ilegales, y me refiero a casos como el 68, casos como el 71 o casos anteriores como el del 62. Tú recordarás, José Reyes, este asesinato de Rubén Jaramillo junto con toda su familia, incluyendo a su esposa embarazada. Acabaron con toda la familia Jaramillo, pues qué miedo le tenían a este campesino, y fue precisamente una partida de militares quien ejecutó este crimen, y que vinieron después otros, por supuesto, los de después de 68 y 71, pues vinieron masacres como la de Acteal, que si bien los militares no la realizaron de manera directa, pues sí fueron grupos entrenados y cobijados por militares. Vendría la del Charco, que esa sí la ejecutaron los militares de manera directa, vendría la del Bosque, vendría la de Aguas Blancas, y vendría de manera reciente la desaparición de 2 integrantes del Ejército Popular Revolucionario, ya en el sexenio de Felipe Calderón en 2006, por el cual se tendría que llamar a cuentas a Felipe Calderón y también a aquellos militares que estuvieron involucrados. Es decir, pues sí, este seguimiento considero que podríamos decir que sería hasta natural, hasta normal. Sí parece extraño esto de calificar a algunos como negativos y positivos, pero esperemos, José Reyes, que haya una reforma profunda de las Fuerzas Armadas para que sea lo que ya existe en el imaginario del propio presidente, y que son el pueblo armado, el pueblo uniformado, y que en efecto sea pues una suerte de protección hacia los que menos tienen, y no los que de momento puedan ejecutar alguna acción en contra de la población, simple y sencillamente porque quienes de momento pueden llegar a gobernar, pues tienen ideas precisamente profundamente antipopulares o derechistas, como las de Felipe Calderón, solamente para poner un ejemplo.